Bienvenidos al canal de la Profe Jardín. La clase de hoy se trata sobre los productos notables. Vamos a ver hoy resolución de ejercicios de binomio al cuadrado, binomio al cubo, diferencia de cuadrados con 2 y 3 términos y producto de dos binomios de la forma x más a, x más b. Vamos a iniciar con el binomio al cuadrado y el caso del cuadrado de la suma. Acá podemos ver la fórmula que se corresponde al binomio al cuadrado. Acá a más b al cuadrado es igual a al cuadrado, que es el cuadrado del primer término, más 2 por a por b, es decir, el doble de multiplicar la a por la b, más b al cuadrado, es decir, el cuadrado del segundo. Muy bien, entonces vamos a hacer ahora un ejemplo que consiste en desarrollar x más 4 al cuadrado. Como podemos ver, aquí notamos que se corresponde con el caso. ¿Ves? Tenemos un binomio, es decir, dos términos. Acá el primero y el segundo, ¿ok? Y están elevados ambos al cuadrado. Entonces, decimos el primero es x y el segundo es 4, ¿ok? La fórmula, recordemos, a más b al cuadrado y vamos a desarrollarla. Entonces, el primero dice acá, ¿ok? En la fórmula al cuadrado. Al cuadrado es el cuadrado del primero. Es decir, como el primero es x, va a ser x al cuadrado. Ahora vamos con el segundo término. Es el doble de a por b. Acá tenemos el doble del primero por el segundo. Va a ser 2 por, entonces acá tendríamos la x y el 4. Entonces 2 por x por 4. Multiplicamos siempre los números con los números. 2 por 4 es 8. Y dejamos la letra para el final. Muy bien. Ahora vamos con el cuadrado del segundo, que sería el último de los términos. Acá tendríamos b al cuadrado. b al cuadrado es decir, 4 al cuadrado, que es el segundo. Entonces me quedaría 4 cuadrado, que es 16. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que es ya escribirlo todo en forma de la respuesta. Entonces me quedaría x más 4 al cuadrado es, o sea, aquí tendríamos x al cuadrado, lo colocamos acá, más 8x, porque la fórmula dice que todos terminan sumando, y más 16, ¿ok? Listo. Esta sería la respuesta del desarrollo del primer ejemplo. Bien, vamos al siguiente. Vamos a desarrollar 4a más 5b al cuadrado, todos al cuadrado. Decidimos, ¿ok? El primero es 4a y el segundo 5b cuadrado, ¿ok? Ahora vamos a hacer todas las bases. Entonces, cuadrado del primero. El primero es 4a, ¿ok? Entonces, al elevarlo al cuadrado me queda 4a por 4a, que es 16a al cuadrado. Muy bien. Ahora vamos con el doble del primero por el segundo, que sería 2 por a por b. Entonces, tengo 2 acá por a, que es 4a, y la b es 5b cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, tengo que primero efectuar la multiplicación de los números, ¿verdad? Aquí tenemos 2 por 4, 8, 8 por 5, 40, y siempre escribo primero el número, ¿ok? El coeficiente. Entonces, acá me quedaría a, la coloco después y b cuadrado. Ven, una cosa muy importante, siempre coloco las letras en orden alfabético. Eso les puede ayudar a identificar muchas veces los términos que son semejantes, etc. Y ahora vamos con el cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo va a ser 5b al cuadrado. ¿Ok? 5b al cuadrado al cuadrado. Bien. Entonces es multiplicar dos veces 5b al cuadrado. ¿Ok? Entonces nosotros hacemos 5 por 5, 25. ¿Ok? Como resultado. Y con respecto a la b, vamos a tener que aplicar, ¿verdad?, las reglas de las potencias que hemos estudiado en videos anteriores, que decíamos que, bueno, pues cuando tenemos potencias de igual base que se están multiplicando, lo que tenemos que hacer es escribir la misma base y sumar los exponentes. 2 más 2, 4. Muy bien, entonces vamos ahora al paso de escribir todas las respuestas, ¿verdad? Entonces vamos aquí. Me queda aquí 4a más 5b al cuadrado sería entonces, aquí tenemos 16a al cuadrado, lo escribo acá. Muy bien, listo. Ahora voy con el siguiente. El siguiente es 40ab cuadrado, ok, lo escribo acá. Bien. Y en el último término sería
25b a la 4, que tenemos acá, que fue la última respuesta, la escribimos aquí. Entonces ya tendríamos la respuesta del producto notable de 4a más 5b cuadrado, todo al cuadrado. Ahora vamos a ver el siguiente caso, que es el cuadrado de la diferencia. Acá vemos entonces, fíjense, acá tendríamos de todas maneras el binomio, porque puesto que tiene dos términos, ¿verdad? Aquí los tenemos y están elevados al cuadrado. Entonces, la forma de resolver, de desarrollar este producto notable es cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más b cuadrado. Vean que la diferencia entre esta fórmula y la anterior es simplemente el signo negativo que encontramos acá y que acá en el desarrollo se encuentra en el segundo término. Muy bien, vamos ahora a hacer un ejemplo. Desarrollar x menos 5 al cuadrado. Como hemos hecho antes, decimos, bueno, el primero en este caso va a ser x, lo anotamos acá, y el segundo lo vamos a llamar al 5. Bien, entonces vamos a hacer la parte del desarrollo. Dice, cuadrado del primero. Como mi primero era x, el cuadrado va a ser x al cuadrado. Sigo con doble del primero por el segundo, es decir, 2 por 5, que eso me da 10. Y luego me queda la x que la coloco acá multiplicando al ladito. Y el último sería cuadrado del segundo, sería 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Ya tengo todo listo para escribirlo en la expresión. Entonces me queda x menos 5 al cuadrado va a ser, coloco el primero que era x cuadrado, lo coloco acá, bien, listo. Ahora vamos con el siguiente que sería 10x, en este caso ven que es el segundo término y va acá con el signo negativo en la fórmula. Entonces me queda menos 10x. Eso es la diferencia. Y me quedaría el último que es el 25, que lo coloco en el último término y ya con signo positivo otra vez. Entonces el único signo que cambia es el signo del segundo término. Muy bien, vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo me dice desarrollar 4a cuadrado menos 3b al cubo, todo esto elevado al cuadrado. Entonces vemos que el primero es 4a al cuadrado y el segundo es 3b al cubo. Vamos a hacer el desarrollo rapidito, dice cuadrado del primero. Vamos a ver, cuadrado del primero. Acá dice 4a cuadrado, ahora lo tengo que elevar otra vez al cuadrado. Entonces me dice, sería 4 cuadrado por 4a cuadrado. Sería 4 por 4, 16, lo colocamos acá. Y a cuadrado por a cuadrado es a la 4. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente término. Ok, el siguiente dice doble del primero por el segundo. Vamos a ver, vamos a colocar de todas maneras acá el 2, que es seguro. Doble del primero por el segundo. Vamos a ver, acá es el doble, fíjense, 2 por 4a al cuadrado, que sería el primero, y 3b al cubo, que es el segundo. Entonces voy a primero a proceder a multiplicar los números, 2 por 4, 8, y 8 por 3, 24, y ese número lo coloco primero acá en la respuesta. Luego voy con las letras por orden alfabético. Aquí tengo a cuadrado, entonces coloco mi a cuadrada acá. Y de último tendría b a la 3. Entonces el b a la 3 lo coloco aquí. ¿Okay? Entonces voy en orden. Primero los números, luego las letras en orden alfabético. Como las letras no son iguales, ¿verdad? No son las bases iguales, se queda exactamente igual los exponentes, no pasa nada. Ahora voy con el siguiente, que sería el tercer término, cuadrado del segundo. Cuadrado del segundo dice 3b al cubo, todo elevado a la 2. Bien, entonces 3b al cubo elevado a la 2 es como multiplicar 3b al cubo dos veces. Aquí lo tenemos. 3 por 3 es 9, y b a la 3 y b a la 3 me daría b a la 6, porque tengo bases iguales, ¿ven? b a la 3 y b a la 3. Entonces, coloco la misma base y sumo las exponentes. 3 más 3, y eso me da 6. Entonces, el resultado que obtenemos de 4a cuadrado menos 3b cubo elevado al cuadrado es 16a a la 4 menos 24a 2b3 más 9b6. Ahora vamos con el caso del cubo del binomio, específicamente el cubo de la suma del binomio. Acá tenemos el binomio a más b elevado al cubo. ¿Cómo se resuelve a más b elevado al cubo? Bueno, en primer caso necesitamos hacer
el cubo del primer término, en este caso el primer término es la A, más, dice acá, el triple del primero al cuadrado, vean, el primero está al cuadrado, por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo. Veamos esto de otra manera, a través de un ejemplo. Acá tenemos que desarrollar, por ejemplo, 4x más 5. Digo, el primero es 4x y el segundo es 5. Bien, ¿cuál será el cubo del primero? 4x a la 3 sería 4x multiplicado 3 veces. Por lo tanto, esto da 64x a la 3. El triple del primero al cuadrado por el segundo, bueno, sería 3 por, entonces acá tengo el primero elevado al cuadrado por 5. Entonces, el primero elevado al cuadrado sería, vamos a ver, me queda 3 por 4 al cuadrado es 16 y x al cuadrado, x cuadrado, por 5. Entonces ahora debo multiplicar 3 por 16 por 5 y el resultado sería 240. Y acá lo que me queda es la x cuadrada que simplemente la coloco allá. Muy bien, ahora vamos con el siguiente caso, que es el triple del primero por el segundo al cuadrado. Entonces pongo el 3 acá, que multiplica a 4x por 5 al cuadrado. Entonces voy a efectuar siempre, como hicimos anteriormente, la potencia. 5 al cuadrado es 25, entonces me queda 3 por 4x por 25, como ven acá. Y voy a multiplicar los números primero. Entonces tengo 25 por 4 es 100 y 100 por 3 es 300 y nada más me queda la x. Muy bien, 300x. Y lo último sería el cubo del segundo, que es decir, 5 a la 3. 5 por 5 por 5, 125. Ahora vamos a escribir todo en el desarrollo. Acá podemos ver, por ejemplo, tendríamos el cubo del primero que sería 64x a la 3, va de primero, acá sería el primer término. Luego el triple del primero al cuadrado por el segundo que nos dio 240x al cuadrado, aquí nos quedaría como segundo término. El siguiente serían 300x, ¿okay? Nos queda como tercer término. Y el último, que es el cubo del segundo, o sea, el cubo de 5, nos da 125 y va en la última parte como cuarto término. Ahora vamos con el siguiente caso, que es el cubo de la diferencia del binomio. Acá podemos ver, por ejemplo, la fórmula que dice a menos b a la 3. Acá tenemos el binomio elevado al cubo. Entonces, a menos b al cubo, aquí vemos que es resulta en el desarrollo el cubo del primero, y ahora como tenemos un signo negativo podemos apreciar que los signos de más y menos quedan intercalados. Entonces el segundo signo después de a la 3 va a ser el negativo, menos entonces el triple del primero al cuadrado, por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, menos el cubo del segundo. Muy bien, veamos un ejemplo. Me piden desarrollar x cuadrado menos 3y al cubo. Muy bien, entonces el primero va a ser x al cuadrado y el segundo 3y. Vamos a ver, entonces el cubo del primero. El cubo del primero va a ser x a la 2, que sería el primero, elevado a la 3. Acuérdense que esto es la potencia de una potencia y se multiplica el 2 por el 3 y me queda x a la 6. Luego, el triple del primero al cuadrado por el segundo. Entonces es 3 por el primero al cuadrado, es decir, x al cuadrado, 2 a la 2, por 3y. Entonces aquí me dice que tengo que multiplicar ahora primero los números. Entonces 3 por 3, 9. Y la x, como es la potencia de una potencia, me queda 2 por 2, 4. Y la y no tiene con quién multiplicarse y se queda solita la y. Vamos con el siguiente, dice el triple del primero por el segundo al cuadrado. Entonces coloco el triple, o sea 3 por x al cuadrado por 3y al cuadrado. 3y al cuadrado resulta que es 3 al cuadrado es 3 y y me quedaría y cuadrado. Entonces ahora voy a efectuar la multiplicación. 3 por 9 me da 27, x cuadrado y y cuadrado. Y el último, cubo del segundo, entonces 3y al cubo sería 3 por 3 por 3, que me da 27, y cubo. Muy bien, ahora vamos a copiar estas respuestas en el desarrollo. Entonces, acá lo que tenemos que ver es que vamos a copiar las respuestas intercalando los signos. Entonces, el primero es x a la 6, aquí lo tenemos, y el siguiente tendría signo negativo. Muy bien, ahora vamos con el siguiente, que es 9x a la 4y.
Aquí lo colocamos, luego viene el signo positivo. Muy bien, luego viene 27x a la 2y2, que es lo que nos había dado, lo colocamos acá. Y luego viene, después del positivo, viene otro negativo, que es 27, para el término 27y a la 3. Muy bien, ya lo tenemos listo el ejercicio. Vamos a ver ahora producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Como ustedes pueden ver, son los mismos términos repetidos, A y B, pero con signos diferentes. Entonces, la suma por la diferencia, ¿okay? Entonces acá tendríamos el resultado A cuadrado menos B cuadrado. Muy bien. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Aquí me dice A más X por A menos X. A más X por A menos X. Bien, entonces sería el primero al cuadrado, o sea, A al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Así se resuelve. Muy bien, vamos a hacer entonces. Aquí me dice, aquí tengo que resolver 2A más 3B. Ven que tengo los mismos términos, pero con los signos diferentes. Entonces el primero sí es más, el segundo es menos. ¿Okay? Puede ser primero el menos y luego el más. Eso no afecta. Entonces vamos a ver, el primero entonces es 2A y el segundo 3B. Entonces el proceso que tengo que hacer es elevar primero, entonces 2A elevado al cuadrado. Entonces 2A al cuadrado. Y el siguiente, ¿ok? Sería colocar el signo negativo que vamos a colocar en el medio de los dos términos. Y luego el segundo término que es 3B al cuadrado. Muy bien. Entonces vamos a ver cuánto nos va a dar 2A por 2A más 3B por 2A menos 3B. Bueno, fíjense, 2A al cuadrado, ¿cuánto es? Bueno, 2A al cuadrado es 4 y A al cuadrado menos, aquí me va a quedar ahora 3 al cuadrado, que es 9B cuadrado. Entonces la respuesta de este ejercicio es esta. Vamos a colocar acá un cuadrito para indicarles. Esta es la respuesta, ¿ok? Este es el desarrollo del producto de la suma por la diferencia de las dos cantidades. Es muy sencillo, es simplemente elevar al cuadrado el primer término y el segundo término y colocar el signo negativo entre ellos dos. Ahora vamos a un caso particular de este último tipo de producto notable, que es el caso con tres términos, ¿verdad? Acá podemos ver el ejemplo, dice A más B más C y multiplicado por, aquí está el segundo paréntesis, A más B menos C. Como ustedes pueden ver, son términos iguales, ¿verdad? Son los mismos términos. Entonces acá tendríamos A dos veces, ¿ok? A, fíjense, aquí tengo B y también tengo C, son iguales. Lo único que va a cambiar es alguno de los signos y esto es fundamental poder determinar. Muy bien, vamos a ver cómo se hace el procedimiento. En primer lugar, veamos acá, hay que identificar los términos que no cambian el signo en ambos paréntesis y agruparlo. Ese es el paso que vamos a hacer primero. Entonces, identificar cuáles son los que no cambian. En primer lugar, yo veo que A más B, ¿ok? Se mantiene igual, no cambia de signo. A sigue siendo positiva y B también. Entonces, no va a pasar nada. En cambio, me doy cuenta que C tiene signos diferentes en ambos paréntesis. Bueno, vean acá lo que le coloqué acá en este cuadrito. Los términos que no cambian, ¿ok? Los que no cambian se convierten en el primer término, mientras que los que sí cambian se convierten en el segundo. Entonces ya sabemos que A más B se va a convertir en el primer término. Entonces acá, miren, A más B se convierte ahora en el primer término y C, que cambia de signo, se convierte en el segundo término. Este es un tip fundamental a la hora de resolver este tipo de producto notable. Entonces, los que no cambian de signo se convierten en el primer término y los que sí cambian se convierten en el segundo. Bueno, ya yo sé que A más B ahora es el primer término. Muy bien, entonces vamos a resolver con el mismo método que veníamos resolviendo. Entonces necesito el cuadrado del primero y el cuadrado del segundo. Ah, pero el cuadrado del primero ahora es el cuadrado de A más B. Entonces, el cuadrado de A más B, nosotros sabemos que es el primer producto notable que desarrollamos, que es la suma del binomio al cuadrado. Y eso da A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Muy bien, este sería el cuadrado del primero. Y el cuadrado del segundo término, que es el que cambiaba de signo, que es C, entonces es simplemente C cuadrado. Perfecto.
Entonces, nosotros sabemos que el resultado es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Entonces yo copio, bueno, a más b más c por a más b menos c va a ser a cuadrado más 2ab más b cuadrado menos c cuadrado. Y esa sería la respuesta en este caso. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí me dan, por ejemplo, dice m menos n menos 1, m menos n más 1. Vamos a ver, vamos a identificar otra vez, vamos a marcar acá cuáles son los que cambian de signo, ¿ok? Para agruparlos, cuáles no. Bien, entonces vamos a ver. M menos n, ¿ven? M menos n y m menos n. Ellos no cambian de signo, por lo tanto, m menos n me conviene agruparlos como si fuera el primer término, ¿ok? Y 1, ¿verdad? Que es el que cambia de signo, se va a convertir en el segundo término. Muy bien, entonces ya tengo cuáles son mi primer término y mi segundo término. Entonces, el primer término del cuadrado es m menos n. Entonces ya sabemos que este es el segundo caso de producto notable que vimos, que era la diferencia de un binomio al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿cómo se desarrollaba la diferencia de un binomio al cuadrado? Me va a quedar, entonces, el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Listo. Y ahora el cuadrado del segundo, que término que simplemente es 1, me queda 1 al cuadrado, que es 1. Ahora, sabemos que el resultado es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Entonces, el primero sería m cuadrado menos 2mn más n cuadrado menos el segundo, que simplemente es 1. Muy bien, listo. Veamos ahora un tercer ejemplo. Acá tengo otro caso de 3 términos. Me dice x más y menos 2 por x menos y más 2. Vamos a ver, vamos al primer paso. Siempre los pasos son iguales. Identificar los términos que no cambian el signo. Vamos a ver, fíjense. Acá me doy cuenta que el único que no cambia el signo es x. El único que no está cambiando de signo es x. Porque y pasa a menos y menos 2 pasa a más 2. Bien, entonces recuerden que les había dicho que los términos que no cambian de signo se convierten en el primero, aquí está, y los que sí cambian se convierten en el segundo. Muy bien, entonces como la x no cambia, ¿ok? Va a seguir siendo el primer término. Entonces ya sabemos que el primer término, el que no cambia de signo, va a ser mi x. Y ahora estos dos que sí cambian de signo se agrupan y se convierten en el segundo término. Estos que están acá, vamos a colocarlos acá. Miren, x, esta sería más y menos 2 y menos y más 2. Estos dos sí cambiaron de signo. Entonces los agrupo y los coloco como segundo término. Ahí está, listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el cuadrado del primero y el cuadrado del segundo. Bien, entonces vamos, el cuadrado del primero, el primero es x, entonces x al cuadrado simplemente. Ahora, el cuadrado del segundo, otra vez tenemos la diferencia de un binomio, ¿verdad? Al cuadrado. Entonces acá, fíjense, me dice y menos 2, vamos a poner acá una marca, y menos 2 al cuadrado es y cuadrado menos 2y por 2, ¿ok? Más 2 al cuadrado. Simplemente estoy desarrollando cuadrado del primero, menos 2 que multiplica el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Qué me da? Bueno, y cuadrado, aquí multiplico 2 por 2, 4, me queda 4y, y 2 al cuadrado, que es 4. Listo, entonces ya tengo el cuadrado del segundo. Pero ¿cómo lo voy a ordenar? Bueno, entonces siempre se coloca el cuadrado del primero, veamos acá, estoy haciendo el desarrollo acá, vamos a copiar las respuestas en el desarrollo. Entonces vamos a poner, bueno, el cuadrado del primero, x al cuadrado, ¿cierto? Muy bien, ahora vamos a colocar menos, siempre se coloca el menos entre ellos dos. Ahora viene el cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo era todo esto. Y como tiene un menos delante, esto va a cambiarme los signos de todos los términos que están allá dentro de esos paréntesis. Bueno, entonces me va a quedar, fíjense, menos por y cuadrado, menos y cuadrado, menos, ¿ok? Por menos 4y me va a quedar más 4y, y menos por más 4 me queda menos 4. ¿Listo? Entonces copiamos el desarrollo con los signos ya listos acá como respuesta y ya lo tendríamos resuelto. Vamos a hacer otro caso de estos. Ok, fácilmente. Dice, el cuarto ejemplo, dice n cuadrado más 2n más 1, n cuadrado menos 2n menos 1. El primer paso entonces dijimos era
identificar los términos que no cambian el signo en ambos paréntesis. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cuáles son los que no cambian? Bueno, fíjense, n cuadrado nada más. Porque si acá nos damos cuenta, tengo más 2n más 1, más 2n más 1, y en el otro paréntesis tendría menos 2n menos 1. Los dos cambiaron de signo. ¿Ven? Más 2n pasó a menos 2n y más 1 pasó a menos 1. En este caso también hay dos términos que cambiaron de signo. Entonces, los términos que no cambian de signo se convierten en el primer término y los que sí cambian se convierten en el segundo. Por lo tanto, fácilmente yo puedo decir, bueno, el que no cambió de signo fue n cuadrado. Aquí se me borró el 2. Entonces, el primer término, el que no cambia de signo, es n cuadrado. Bien. Y el segundo término, que son los que sí cambiaron de signo, que sería 2n más 1. ¿Por qué? Fíjense, acá hay un tip. Así como lo encuentran en el primer paréntesis. Si ustedes se dan cuenta, siempre lo vamos a copiar como están en el primer paréntesis. ¿Ok? Vamos a tomar el segundo término tal cual está con el primer paréntesis. Muy bien. Ahora, cuadrado del primero. Dice n al cuadrado. Entonces, potencia de una potencia. Me queda 2 por 2, 4. N a la 4. Muy bien. Ahora voy por el cuadrado del segundo. ¿Qué sería? Bueno, yo tenía, como les dije, como está en el primer paréntesis, 2n más 1, lo tengo que elevar al cuadrado. Otra vez me está quedando la suma de un binomio al cuadrado. Entonces me va a quedar cuadrado del primero, más 2 que multiplica el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Muy bien, 2n al cuadrado serían 4n cuadrado, más 2 por 2 por 1 me quedan 4n y 1 al cuadrado, que es 1. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer para copiar el resultado, simplemente de n por n más 2n más 1 por n menos 2n menos 1 va a ser igual. Entonces, vamos a copiar primero el cuadrado del primero, que es n4, menos, recuérdense que aquí tenemos que poner el signo menos, y aquí vamos a copiar la respuesta del cuadrado del segundo, que era 4n cuadrado más 4n más 1. Bien, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hacer la multiplicación de los signos. Me va a quedar n a la 4, queda igual. Ahora me queda menos por más 4n cuadrado, me queda menos 4n cuadrado. Luego este menos por más 4n me queda menos 4n. Y menos por más 1 me queda menos 1. Muy bien, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, aquí les coloco la respuesta como debe estar, ¿verdad? Ordenada y totalmente clara, ¿verdad? La respuesta. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, aquí tengo los tips. Entonces, primer paso, elegir cuáles son los términos que cambian y no cambian dentro de los paréntesis. Bien, el siguiente, sabemos que el que no cambia de signo va a ser el primer término y los que sí cambian van a ser ahora el segundo. ¿Cómo coloco yo los signos para agruparlos, los que son los que tengo que utilizar dos juntos? Bueno, los tomo como están en el primer paréntesis. ¿Ve? Luego hago el cuadrado del primero, ¿ok? Hago el cuadrado del segundo y los coloco en el desarrollo simplemente el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y simplemente el último paso es multiplicar el signo negativo por lo que está después de él. Muy bien. Y aquí sería la respuesta. Bien, vamos ahora con el último caso. Producto de dos binomios de la forma x más a por x más b. Eso me daría x cuadrado, es decir, el cuadrado de la variable, el primer término, y luego a más b, que sería la suma de las constantes multiplicado por x, más el último término que es a más b, que es el producto de multiplicación de los términos diferentes. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos términos iguales, pero uno solo, ¿ok? En cada paréntesis, mientras que el segundo término en cada paréntesis es diferente. Ahora vamos a realizar el primer ejemplo. ¿Por qué decimos que este coincide con este tipo de ejercicio? Bueno, porque acá tenemos, ¿verdad? En este caso, fíjense acá, en cada paréntesis hay un término que es igual, x y x, como resulta en este caso. Acá menos 7 nos va a aparecer que podemos llamarla A, y menos 6 podemos llamarla B, ve que son totalmente diferentes. Muy bien, entonces ya tendríamos quién es X, quién es A y quién es nuestra B. Entonces,
nuestro primero, entonces va a ser X. Entonces este lo vamos a llamar primero. Vamos a escribir acá el primero. ¿Ok? Y luego tendríamos A y B, que serían diferentes. ¿Ves? Entonces el primero al cuadrado va a ser X al cuadrado, porque me estoy guiando acá, que me pide el primero al cuadrado. Luego me dice que haga, aquí dice A más B. Bueno, A más B va a ser simplemente como acá tengo menos 7 y menos 6, aquí voy a poner menos 7 y menos 6. ¿Cuánto da? Menos 7 y menos 6. Bueno, signos iguales se suman y se coloca el mismo signo, entonces da menos 13. Menos 7 y menos 6 es menos 13. Ah, pero el término no termina ahí, lo tengo que multiplicar por el primero. Entonces me va a quedar menos 13 y el primero es X. Entonces es menos 13X. Vamos a poner menos 13X. Ah, menos 13X sería el segundo término. Y el tercer término consiste simplemente en multiplicar esos dos números, que serían otra vez menos 7 y menos 6, pero esta vez ahora una multiplicación. Menos por menos da más y 7 por 6, 42. Listo, ya tenemos los tres términos listos. Entonces vamos a escribirlos acá. El primero sería X al cuadrado, muy bien. El segundo es menos 13X, ahí ponemos menos 13X. Y el siguiente, el tercero, sería más 42. Y este sería el desarrollo de ese producto notable. Ahora vamos con el segundo ejemplo de este caso y tendríamos acá m cuadrado menos 10 por m cuadrado más 8. Entonces vamos a ver quién es la variable, cuál es el término que se repite. Bueno, aquí se repite m cuadrado, ¿verdad? Entonces el primero, entonces ya sabemos que es m cuadrado. Este va a ser el primero. Muy bien. Y lo que me queda, menos 10 más 8, serían a y b. Entonces, lo que me pide acá en el desarrollo es el primero al cuadrado, es decir, x al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es eso, m al cuadrado lo tengo que elevar al cuadrado, lo hago por acá. M al cuadrado, y eso me da m a la 4, porque la potencia de la potencia, 2 por 2, 4. Listo. Muy bien, ya hice el primero al cuadrado. Ahora voy con a más b por x. Vamos a ver, a más b sería el coeficiente del segundo término. ¿Quién es a más b? Bueno, sería, vamos a ver, acá tenemos menos 10, fíjense, menos 10, y acá dice más 8. Entonces aquí pongo menos 10 más 8, ese sería el coeficiente, entonces menos 10 más 8 es menos 2. ¿Ok? Pero para completar, aquí dice por x, entonces acá lo tengo que multiplicar por la x. En este caso mi x era m al cuadrado, entonces me queda menos 2m al cuadrado. Bien. Y me falta ahora el último, el tercer término, ¿verdad? Sería a por b, es decir, aquí está el tercer término, menos 10 más 8, los tengo que multiplicar, menos por más da menos, y 10 por 8, 80, aquí está, menos 80. Listo, ya tengo el tercer término armado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo que tengo que hacer ahora es escribir estos tres, ¿verdad? En mi desarrollo. Entonces, vamos a empezar. Fíjense que lo que me corresponde hacer sería colocar el primero, ¿verdad? Aquí dice x al cuadrado, como está acá lo colocamos, x al cuadrado, que me dio m a la 4, ¿ven? Como está ahí. Luego dice a más b por x, y nos había dado menos 2m al cuadrado, entonces acá lo colocamos, menos 2m al cuadrado. Y el último que era menos 80. Bueno, espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!